Hace un tiempo atrás estuve leyendo un artículo acerca de la belleza que pudiesen tener nuestros pies. La podóloga de nombre Marion Yao, junto a un doctor popular en su medio, el doctor Kenny, hicieron un listado que incluía a 8 celebridades que ellos consideraban que tenían los pies más hermosos. Y para hacer esto, compararon las proporciones de los pies de estas estrellas con la regla de la sección áurea. Bueno, de acuerdo a esto es una fórmula matemática, por ejemplo, aquí se refiere que la altura del ser humano, por ejemplo, del hombre, la cabeza está contenida 7 veces y media en el cuerpo. Entonces ellos sacan unas fórmulas que dice, según ellos son ideales. Por ejemplo, si yo tuviera una cabeza muy grande, cabría 5 veces en mi cuerpo y se vería un poco desproporcionada. Entonces a eso se refiere con sección áurea. Hicieron esta prueba con estas personas, estas celebridades, y la proporción de un 95% de todas las partes del pie de Meghan Markle coincidió con el ideal. Y solo la parte del arco del pie coincidía con un 97% del ideal, según la regla estética de la sección áurea. Y es la cifra más alta de aquellas 8 celebridades. Ahora, queridos hermanos, humanamente hablando, tal vez la mayoría de nosotros no podríamos acercarse siquiera a aquello que el mundo considera como belleza en cuanto a los pies, pies hermosos. Porque de acuerdo a los trabajos que tenemos hoy en día, el uso de calzados de seguridad, que son tremendas armatostes con esas puntas de seguridad y realmente sufren los pies un poco, y hay otras condiciones que hacen que nuestros pies luzcan con algunos deterioros. Hay algunos pies que tenemos, son callosos, con muchas durezas, hay nudosos, hay pies con juanetes, también algunos tenemos los dedos torcidos, y otros tenemos tendencia a tener uñas encarnadas, y otros tenemos los pies planos. En fin, siempre hay algún defecto porque, digamos, los pies se usan a diario y en todos nuestros trabajos. La verdad es que cuesta encontrar, si uno se mira los pies, cuesta encontrar belleza de acuerdo a otras partes del cuerpo, por ejemplo, a los ojos, eh, que sin embargo sí tienen belleza comparado con los pies. Pero, queridos hermanos, la Biblia dice algo relativo a la belleza de los pies. Y por supuesto, algunas personas, y el profeta Isaías dice, yo tomé nota, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Qué hermoso como lo dice. Pero uno reflexiona y dice, bueno, ¿a qué se refiere aquí el profeta Isaías con esta expresión? Y por eso, queridos hermanos, en esta tarde vamos a estudiar un poco, vamos a elaborar acerca de esta expresión relacionada con esto de los pies hermosos. Entonces, el título del mensaje para hoy ya dice, ¿pueden ser hermosos nuestros pies? ¿Pueden ser hermosos nuestros pies? Comenzaremos precisamente con la cita que les entregaba y vamos a ir al libro de Isaías, allí al capítulo 52. Capítulo 52 y versículo 7. Allí dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Para comprender de mejor manera esta escritura, siempre será bueno, en realidad cualquier escritura es bueno ponerse en el contexto donde suceden aquí los acontecimientos. Y en este caso también conviene ponernos en el lugar de quien escribe esta sección de las Sagradas Escrituras, de aquí del profeta Isaías. Entonces sabemos que en los tiempos de Isaías habían
o tenía sus propias dificultades. Por ejemplo, hoy en día nosotros prácticamente tenemos comunicación instantánea unos con otros, y no solamente entre nosotros, porque personas que se comunican con China, e incluso no sabiendo el chino, uno a través del celular puede comunicarse y con las aplicaciones de traducción perfectamente poder entablar un diálogo con las personas de esa cultura. Eh, pero en realidad en aquellos tiempos de Isaías no existía ni siquiera televisión, como hoy en día. Tampoco habían periódicos o correos aéreos y otros medios de noticias de difusión masiva en forma muy rápida. En aquel tiempo, los medios utilizados eran personas que se encargaban de llevar correos o noticias a diferentes lugares. Una persona, por ejemplo, montando a caballo o derechamente a pie, porque lo sabían, era el encargado de llevar las noticias de un lugar a otro. Tampoco en ese tiempo habían modernas carreteras o sobre llanuras. También ellos corrían por caminos que se hacían como caminos al andar, subiendo montañas, bajando montañas, sobre caminos pedregosos, fangosos, polvorientos, a veces bajo intensas lluvias o nevazones en los diferentes lugares. Y la idea que tenían aquellos hombres es que el mensaje que ellos llevaban debía llegar a su destino. Entonces, y eso se lograba con eh, personas que tenían la disposición para hacerlo y un físico adecuado también para el desafío. En la zona andina de Sudamérica, esto es como un paréntesis en realidad, 1500 años después de Cristo, todavía encontramos un paralelo de lo que sucedía en tiempos de Isaías. Esto pasó con el Imperio Inca. No sé si han escuchado hablar de los chasquis, aquellos hombres que participaban de un correo por relevo, es decir, por postas, y eran verdaderos atletas jóvenes y que llevaban en una verdadera carrera vertiginosa el mensaje de un lugar a otro. Y también llevaban siempre ellos una trompeta de caracol. Entonces ellos antes de llegar al lugar la hacían sonar para que se preparara la persona que tenía que seguir corriendo con el mensaje cuando pasaba la voz, para que se preparara y para que sepan que él ya viene llegando, para anunciar su llegada. Ahora, este sistema de los incas aquí en Sudamérica era lo mejor que pudieron haber hecho en su momento. Ni los caballos más veloces, eran más efectivos que este sistema de relevos para llevar un mensaje a la distancia. Los españoles cuando llegaron, que invadieron este territorio, en realidad en el año 1532 quedaron sumamente impresionados por la eficiencia de este sistema. Ahora bien, cerrando el paréntesis y volviendo a los tiempos de Isaías, los mensajes que pudieron traer aquellos mensajeros no siempre pudieron ser los mejores, porque desde luego en aquel enjambre de noticias de la época, de contingencia, había algunas que eran malas noticias, no todos eran buenas noticias, y hay que ver que a veces las reacciones de las personas cuando reciben malas noticias, no siempre una persona va a reaccionar de la mejor manera, tranquilo, digamos. Y en aquel tiempo algunos reaccionaban muy mal y terminaban incluso decapitando al mensajero que les traía aquellas noticias. Entonces, era un riesgo laboral en aquel tiempo trabajar en esto, llevar noticias y a veces malas noticias. Y bueno, en aquellos días, desde luego, si la noticia era muy buena, la reacción era notablemente opuesta. Entonces, traía emociones positivas y abrazaban al mensajero y en quienes los entregaban. Esto lo expresa el libro de los Proverbios. Podemos ir allí para verificarlo en el capítulo 25.
Proverbios 25 y versículo 25. Allí dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como el agua fría cuando más uno tiene sed. Qué refrescante, qué refrigerio. Así consideraban las noticias buenas. Y a veces, de acuerdo a las condiciones que uno pueda tener en algún momento, estas buenas noticias se constituyen realmente en algo muy apreciado y estimulante, lo que provoca, por supuesto, la expresión. Aquí, lo que acabamos de leer en Proverbios y lo que acabamos también de leer en Isaías, que alaba los pies, a veces cansados, aquellos pies que habían subido, bajado montañas, aquellos pies que estaban tal vez sucios y de todo ese trajín, pero pies decididos a entregar y a llegar con el mensaje a su destino, apresurándose a veces cuando se hacía ya muy tarde, demostrando muchas veces el valor de aquel mensajero que corría con aquel mensaje, atravesando empinadas montañas. Porque aquí dice, cuán hermoso sobre los montes, está hablando de montañas, condiciones de quien traía este mensaje que anunciaba la paz y traía buenas noticias. Y si nos preguntamos algo muy en serio, queridos hermanos, en nuestro mundo actual, tal como lo indicaba nuestro hermano en el primer mensaje, ¿cuáles serían aquellas buenas noticias? Podríamos ver, yo creo que todos los programas de televisión haciendo zapping, como se llama, al cambiar todos los programas de televisión, y en forma muy dedicada, tratar sinceramente de encontrar alguna buena noticia. ¿Cómo está la economía a nivel mundial? ¿Está el corazón, por ejemplo, de los niños volviéndose hacia sus padres hoy día? ¿Están los padres volviéndose hacia sus hijos en una educación continua y provechosa? Las noticias de la semana, hay madres que impresionan, dejan tirados a sus hijos. Ese es el amor que demuestran a veces. Hoy los psicólogos, de todas formas, han convencido a los padres que debemos dejar a los niños y a los adolescentes hacer prácticamente lo que ellos quieran para no causar traumas. También algo tocó allí nuestro hermano, don Luis Guevara, en su mensaje. Y algunos dicen en algunas cosas, pero la pregunta inmediata es, ¿en qué cosas podemos dejar que los niños hagan lo que quieran? Y la respuesta es sencilla, porque estadísticamente es en las cosas que los padres ya no pueden controlar. No se puede tener control. Entonces ya los dejan. Una vez que se les abre las puertas, hay que recordar, cuando se abren las puertas a un niño, en esta tendencia mundial, sencillamente es muy difícil ya volverla a cerrar. Porque la educación más importante parte desde la niñez. Y es desde allí donde debemos sentar las bases sólidas de lo que va a ser el buen carácter o el mal carácter de aquel niño. Impacta realmente escuchar estas noticias. Los fenómenos naturales nos traen malas noticias ya en forma continua. Verano, invierno, otoño, primavera, siempre hay un problema de índole ambiental y en invierno aluviones terribles, aludes, miles de personas, como leíamos la noticia el otro día, que estaban allí sufriendo por este tipo de desplazamientos de tierra. En cualquier estación del año que se encuentre en alguna región. Aquí en Valparaíso, en Chile, por ejemplo, el sufrimiento comienza ya cuando los calores se avecinan y ya vienen los incendios, pese a que algunos son intencionados, como se ha descubierto, ¿no? Algunas personas que están para apagar los incendios y resulta que para ganar horas extras con los incendios, provocaron muchos de los incendios y que hoy día lamentamos muchas víctimas fatales. Es realmente terrible analizar cómo está la sociedad hoy en día.
y han aparecido nuevos conceptos. Alerta ambiental. ¿Por qué? Porque hay problemas. Una ola de calor, dicen, se acerca una ola de frío, río atmosférico. Entonces nos empezamos a culturizar con diferentes términos y no nos damos ni cuenta. Lo que pasa es que estos fenómenos han ido increciendo y vemos realmente que sí, ya son cosas trágicas. Ya nos ponemos todos ya a la defensiva cada vez que escuchamos que viene algo ambiental. En tiempos de Isaías, las buenas nuevas referidas eran las que enviaba Dios. Y por este motivo, Isaías exclama en el capítulo 57, versículo 7, solo pueden anotar, dice, alaba los pies de aquellos que traen nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto es sencillamente, queridos hermanos, el mensaje que nos trajo también nuestro Señor Jesucristo. Él sí trajo buenas nuevas acerca de un reino venidero. Esas sí eran buenas nuevas. ¿Qué mejor noticia? Que esta noticia puede existir y que es una de las misiones que tenemos como iglesia, de predicar el reino. ¿Qué mejor noticia haría saltar de alegría a todos aquellos que estamos siendo llamados precisamente en este tiempo? El apóstol Pablo se refirió a Isaías de una manera también muy contundente. Vayamos a la carta de Pablo, a la primera carta de Pablo a nuestros hermanos de Roma, en el capítulo 10 y versículo 15. Capítulo 10, partamos en el versículo 13. Primera carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, partiendo en el 13. Porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Esta es una promesa de Dios para todos nosotros. Ahora, invocar significa llamar, suplicar a Dios. Alguien a quien acudir, rogar. No basta con solo llamar un nombre, sino que significa involucrarse en este camino, arrepentirse para seguir a Dios. Y luego aquí Pablo se formula una interrogante en el capítulo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, si no tenemos una difusión, por decirlo de alguna manera, de aquel Dios supremo, no hay ninguna posibilidad, queridos hermanos, de conocerle. Y continúa Pablo preguntándose, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí lo refrenda. Ahí está, queridos hermanos. Ahí está. Si Dios no envía a las personas que Él ha considerado para que desarrollen esta labor, ¿cómo van a predicar? Hoy en día podemos ver muchos predicadores aquí en las calles, a través de internet, y ellos se abrogan el derecho que solo, a propósito, solo lo entrega Dios. El gobierno de Dios es de arriba hacia abajo. Uno no se nombra solo para predicar. Él elige líderes aquí en la iglesia. Y todo un sistema que está expresado en las Sagradas Escrituras, que hace posible entonces que su verdad llegue hacia nosotros. No es algo desordenado, es toda una estructura. Y lo podemos ver dentro de la iglesia a nuestro lado. Personas que se dedican a los medios, personas que se dedican a atender la congregación, personas que se dedican a orar unos por otros. Y personas que tienen también
el deber de llevar a cabo un liderazgo con un carácter sólido, no débil, y eso es lo que quiere Dios, con valentía. Pero como hoy muchos no obedecen esto, tanto por quienes pretenden enseñar como quienes escuchan un mensaje que a veces nos confunde con una opción, más en un mundo plagado de engaños. Y aquí en el versículo 16 continúa Pablo hablando. Mas no todos obedecieron, aquí está hablando de su tiempo, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, también está citando aquí, ¿se fijan? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En este mundo actual, en donde el pecado encuentra una ocasión propicia para multiplicarse a través de las tendencias, de los deleites de las personas. Un mundo que hoy día lo vemos cada vez más debilitado, agotado, estresado, que vive prácticamente crisis de pánico por la violencia. Basta ver un misil que atraviesa el océano y ya todos se alertan y hacen reuniones en la ONU y están todos estresados con crisis de pánico. En cualquier minuto o segundo puede ocurrir una catástrofe. Hay violencia, hay rumores de guerra todos los días, una sociedad que clama liberación de todos estos flagelos. Hay bandas internacionales que hoy día están llegando a diferentes países. Una humanidad a punto de un colapso global. La sociedad de la miseria, de la frustración, es la sociedad de la depresión. Hermanos queridos, este mundo necesita precisamente de buenas noticias, buenas nuevas, que nuestra iglesia se esmera en entregar a través de todos los medios disponibles hoy en día. Está tratando de llegar. Tuvimos un colapso aquí con el tiempo de la pandemia, donde no llegó la revista a muchos lugares. No se pudo realizar la revista y ya de a poco nos hemos puesto de pie y se están haciendo los experimentos a través de correos, a ver si tenemos de nuevo la opción de estar llegando con este mensaje. Y hace muy poco tuvimos aquí en Latinoamérica una dicha muy grande y ocurrió la visita del evangelista que preside, algo que no imaginábamos hace un tiempo atrás. Y yo lo dije en varias oportunidades, esta es una visita histórica y pudimos ver lo importante que fue para nuestros jóvenes compartir con los líderes de nuestra iglesia. Vino personal de la oficina y aquí los pastores del área regional estuvieron todos acá. Mientras el mensaje de la iglesia, el mismo que proclamó nuestro Señor Jesucristo, se lleva a cabo, nos damos cuenta que nuestra parte en esta misión también puede ser comparada con aquel mensaje de los tiempos de Isaías, de aquellos que llevaban buenas noticias, buenas nuevas. Y es absolutamente legítimo, queridos hermanos, estar autoexaminándose día a día, sobre todo ahora que ya viene una nueva fiesta, que estamos ya a las puertas, que es Pentecostés, y ese autoexamen siempre debemos llevarlo a cabo, si es que nosotros realmente estamos cumpliendo la misión de estos mensajeros. Y podemos preguntarnos si es que nosotros estamos corriendo con este mensaje realmente. ¿Estamos corriendo, trotando, caminando o estamos detenidos? ¿Cómo estamos haciendo con el mensaje de la iglesia? ¿Estamos subiendo montañas? ¿Atravesando ríos? ¿Estamos corriendo riesgos en este mundo muchas veces más indolente que solo busca lo suyo? ¿Cómo está nuestra carrera con este mensaje? Hay una escritura en el libro de los Proverbios, les invito a pasar allá, en el capítulo 4, aquí nos habla de esta labor, de estar siempre examinándonos en nuestros pasos. Proverbios 4,
versículo 26. Y aquí comienza diciendo, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Luego continúa diciendo, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Salomón aquí, inspirado por Dios, escribe, no te desvíes ni a derecha ni a la izquierda. Y cualquier desvío a nosotros nos indica de alguna manera que nuestros pies se acercan al mal y que estamos en peligro, realmente. De acuerdo a esto, es bueno plantearse algunos pensamientos. Nuestros tiempos actuales son cada vez más complicados. Eso es algo que ya que venimos repitiendo. Las personas en el mundo entero están cambiando sus tendencias. Hay una confusión de género, como lo decía el mensaje. Por supuesto, las tendencias van cambiando las creencias y su modo de vida se parece más y más a los tiempos en que la Sagrada Escritura describe como la antesala de la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad. Algunos de los problemas que enfrenta la Iglesia, precisamente en la actualidad, para llegar con el mensaje son comparables a aquellos problemas que enfrentaban aquellos mensajeros también en el pasado. En aquellos tiempos había peligros en los caminos, no era tan fácil. No era solo lo ambiental, había peligros en los caminos, habían ladrones que a veces acechaban a los que se atrevían a cruzar por aquellos parajes. También habían animales salvajes. No es culpa de ellos, pero ellos están bajo esta maldición después del pecado del hombre. En realidad no es culpa de los animales, pero ellos, distracciones, cansancio también. Y Satanás hoy día es un adversario realmente de temer. Ya a veces incluso utiliza a otros seres humanos que se involucran en arrebatarnos lo más valioso que podamos tener, que es nuestra posibilidad de salvación. En eso está empeñado el adversario, en quitarnos esa esperanza. Él, con las armas principales del ser humano, es la persecución. La persecución es el poner trabas en nuestro accionar. Y nadie está ajeno hoy en día a sufrir este tipo de situaciones, sobre todo en este tiempo. Que hasta nuestra manera, incluso se han fijado hasta nuestra manera de hablar, ya tenemos que estar con cuidado en el trabajo, con nuestros amigos. Ya no podemos hablar libremente como antes. Y ya está en jaque esta manera de referirnos a algunas cosas. Mi hija me dice, calla, te van a escuchar los vecinos, ¿sabes? Porque hay palabras que ya, de hecho, no se pueden decir. Hay que evitar. Porque si no, estos mensajes también, en el caso de lo que se predica, pueden ser eventualmente bloqueados allí en Internet. Se bloquean porque no aceptan el tipo de mensaje que es correcto desde el punto de vista de un cristiano. Pero para la sociedad ya esto es malo. Porque en el fondo uno discrimina. También se utilizan las falsas acusaciones por Internet. Está plagado de personas que se dedican a veces y utilizan a veces las redes sociales. Por ahí me habían dicho un término que se utiliza, la funación, lo funan, dice, en las redes sociales, algunas personas muy malas, y denuncian a las personas a través de todas las redes posibles para perjudicarlos, para infundir falsas acusaciones. Y así uno queda a merced de la maldad de aquellos que usan estos medios o malas noticias. No son buenas noticias aquellas. El ser humano en general utiliza la astucia. La astucia no es la inteligencia que a veces tiene un cristiano normal, que Dios le da, por supuesto. La astucia es del adversario, es la forma maligna de lograr algo, porque se introducen argumentos dentro de la sociedad que, pese a ser falsos, tienen ese poder para atrapar a las personas. Empiezan suaves primero, nadie los cree, y después se arman hasta grupos creyéndolo. Por ejemplo, la Tierra plana. Y ahora son los terraplanistas, una organización de personas
que tienen esta discusión perdida, pero para ellos es noticia. Hay otras personas que por sus ansias de poder a veces también pueden salir de una organización, como es la iglesia, como lo vimos en el pasado, y forman sus propios grupos y poco a poco comienzan a torcer las enseñanzas originales de la iglesia. Por eso la Escritura nos aconseja. En este sentido, Jesús nos advierte conforme se acerca el tiempo del fin. Podemos ir ahí al libro del Apocalipsis, y en el capítulo 3, un capítulo muy recurrente, porque aquí Jesucristo envía el mensaje a las eras de la iglesia. Y aquí en el capítulo 3 y versículo 11, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Es un consejo de nuestro Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Debemos estar haciendo esa misión de retener estas verdades. Hay peligros que la Escritura a veces nos señala como una forma de instruirnos a estar preparados, como el caso de la iglesia de Galacia. Ellos escucharon voces extrañas, engañosas, a veces seductoras también, y fueron seducidos para no obedecer. Y en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 7, Gálatas 5, versículo 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Se fijan cómo empieza? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Queridos hermanos, esto es muy triste. Esto es muy triste. Pero es una posibilidad real. A veces una persona puede permitir ser contaminada en sus convicciones. A veces pequeñas cosas que son sin importancia. Pero como la levadura comienza a crecer, y ahí está el problema. Hay cosas que no tienen importancia. Comienzan a inflar toda la masa y empieza a crecer, y entonces finalmente todas nuestras convicciones pueden ser afectadas. Por eso es que no podemos permitirnos ni una sola de los problemas. Cuando uno lo hace consciente, ya debe enfrentarlo y tratar de cambiar el curso de las cosas. En el camino podemos encontrar, como aquellos hombres de antaño, no solamente ladrones agresivos que actúan con violencia, sino ladrones astutos y que nos quieren robar lo más precioso que llevamos a través del engaño. Y Jesús lo dijo también en una oportunidad, advirtió a sus ovejas para que no escuchen a ladrones ni personas que quieren engañarnos. Aquí en Chile se usa el cuento del tío, o sea, aquellos ladrones que usan la astucia para poder engañarnos. Es el cuento del tío. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan 10, partiendo en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y ahí está la clave. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas son aquellas que siguen fielmente las enseñanzas de Jesucristo y permanecen unidos en la iglesia. Cuando surjan estas voces engañadoras, queridos hermanos, no debemos prestarles atención y debemos seguir corriendo con nuestro mensaje, alejándonos del peligro. Esa es la fórmula. Debemos seguir corriendo con el mensaje,
pero alejarnos de ese peligro. Porque Dios tiene una iglesia que se somete a un gobierno. Y el gobierno de Dios siempre es de arriba hacia abajo. Dios les revela su verdad a sus líderes. En la congregación del desierto, Moisés asumió ese papel de líder que él tuvo en su momento. Y él se comunicaba directamente con Dios. No era el pueblo el que subía a hablar con Dios y Moisés se esperaba abajo. Era él el que subía y entablaba esa conversación. Era el líder. Y luego él le comunicaba entonces las verdades al pueblo, lo que Dios le ordenaba de hacer. Así funciona Dios. Hasta hoy siempre ha sido así. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. De hecho, podemos citar el ejemplo de Coré, que es uno de los ejemplos emblemáticos aquí en la Sagrada Escritura. Él quiso tomarse el liderazgo de aquella congregación, pasando por alto a quien Dios había puesto a cargo. Y más allá de eso, de esto de esta lucha que estableció, hay detalles que nos entrega la Biblia, que Dios nos muestra. Y ahí está lo importante para nosotros. Son detalles que Dios nos muestra y que uno a veces los puede ver reflejados en los tiempos modernos. Fíjense bien, vayamos al libro de los Números, en el capítulo 16. Este es un libro que a veces a uno le cuesta leer por tantos detalles. Y aquí en el versículo 16, capítulo 16, versículo 1 comienza aquí diciendo: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Albiram, hijo de Eliab, y On de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Es decir, aquí convencieron a otros acerca de sus argumentos. Y si se fijan, esa es la mentalidad de Satanás: buscar la rebelión de las masas. Eso es lo que busca Satanás. Por lo tanto, esto comienza muy pequeño y va creciendo con el tiempo. Va buscando adeptos a los argumentos. Y aquí en el libro de los Números, versículo 2, dice: y se levantaron. Ya aquí ya había una revuelta. Y se levantaron contra Moisés, atento, dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Varones de renombre. Aquí podemos ver que no se trataba de personas sin conocimientos, o sino varones de renombre, líderes dentro de la congregación. Y en el versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Hay una parte que es verdad también, porque las personas que están en la iglesia son santos, los que estamos bautizados y siguiendo este camino. Hoy muchas personas, hoy en día, que esos que se creen que si se reúnen en casa, por ejemplo, en el nombre de Dios, Dios estará en medio de ellos. Hoy en día hay muchas personas que creen eso, y ellos argumentan esto aquí: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. Ese argumento lo utilizan algunas personas para justificar el hecho de no aceptar lo ordenado por Dios, porque hay una ordenanza al respecto, y hacer así sus propios grupos en nombre de Dios, pero no aceptando el liderazgo que Dios ha puesto como guía dentro de la iglesia. Ustedes pueden leer el resto de esta trágica historia, donde finalmente Dios castiga en una forma muy severa aquella actitud, y la tierra se abrió para que todos aquellos rebeldes cayeran vivos. En el versículo 32 de este mismo capítulo de número 16, dice: abrió la tierra su boca
y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Hay una escritura que nos dice a quién se manifiesta Dios, hermanos, para revelar sus secretos. Él no va a buscar un siervo y le va a revelar sus verdades, para que el siervo le enseñe al líder, como decía antes, en el caso de Moisés. Y esto está en el libro de Amós, el capítulo 3 y versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que debemos estar atentos aquí a las directrices de la iglesia y estar alerta a los obstáculos que nos pone el mundo a través de otras personas. Los mensajeros de aquella época que corrían realmente para entregar su mensaje, no solo debían sortear a aquellos hombres malvados que pudiesen aparecer en su camino, sino que también, como dije, fieras, animales salvajes que merodeaban aquellos parajes que eran habituales, que vivían por esos lados. Si hoy recorriéramos la tierra de Israel, en la actualidad, no correríamos en realidad ningún peligro, ¿no? O riesgo a causa de las fieras salvajes. Hoy los riesgos serían otros. Pero en los siglos más cercanos a Jesucristo sí que había un peligro real a causa de los animales salvajes, tales como los leones, los osos, los lobos. En el registro bíblico se hacen muchas referencias aquí a los leones de las tierras de Israel, lo cual demuestra que los escritores de la Biblia sabían de la existencia de estos animales en aquellos tiempos. En la antigüedad se podía encontrar leones en un corredor que iba desde Grecia hasta la India. Allí merodeaban estas fieras salvajes y muchos de los restos arqueológicos de estos países antiguos tienen representaciones de leones. No sé si han fijado las esculturas, hay representaciones de leones y tal como en la célebre puerta de Ishtar en Babilonia. Entonces eso demuestra que hubo muchos de estos animales por aquellos lados. Famoso es el relato bíblico de la pelea también de Sansón, ahí con un león. Jueces 14:5 aparece. Y también es digno de notar la referencia a dos osas que sorprendieron a unos niños cerca de la ciudad de Betel. Y hubo una masacre. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 24. Y el mismo rey David, cuando era solo un jovencito, un pastorcillo, joven, defendió a sus rebaños contra leones y osos ayudados de su onda. Eso está en 1 Samuel 17, versículo 34, 35. En realidad David debió ser muy bueno con la onda para enfrentarse así a estos animales. Se dice que hubo unos soldados también de las cruzadas que cazaron leones en Palestina, hacia el final del siglo XII, como referencia histórica. Todo esto indica que estos animales desaparecieron de esta zona poco después del año 1300 después de Cristo. En su primera carta, el apóstol Pedro hace referencia, en todo caso, a un león mucho más voraz que aquellos animales y mucho más salvaje que un león común. La primera carta de Pedro en el capítulo 5 y versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tal vez con un león común
y corriente, hasta nos atreveríamos a ir con un arma, entonces, digo yo, ah, para protegernos. Pero ante este adversario que describe aquí Pedro, no, acá ya esto es comparado con un león rugiente. ¿Qué podríamos esgrimir nosotros? La misma escritura nos entrega la respuesta. Si leemos bien la introducción que hace aquí para expresarnos de este gran peligro que significa este león, ahí dice, ser sobrios y velad. Ese es el consejo que nos está entregando. Es decir, dos elementos a tomar muy en serio, que se unen a un tercer elemento, que es resistir firmes en la fe. Sobrio. Sobrio implica estar alertas mentalmente, estar despiertos, estar ahí en nuestro puesto de vigilancia y tener el autocontrol necesario, aunque la tempestad arrecie. Sobrios. No debemos derrumbarnos jamás ni bajar nuestra guardia espiritual y entregarnos a la derrota. Pedro aquí nos dice resistir firmes en la fe. Satanás no es un rival que va a tener lástima de nosotros, eso debemos tomarlo muy en cuenta. Él es un depredador implacable, no es alguien que se va a escapar fácilmente. Él solo piensa día y noche en derrotarnos, en destruirnos y así hacer fracasar el plan de Dios que tiene con nosotros. Lo único que quiere es destruirnos. Así que no debemos plantearnos en una posibilidad de salir ilesos de esto si no nos aplicamos. Cada vez que triunfa el pecado en nosotros, son aquellos triunfos para Él. Siempre debemos pensar de esa manera. Un pecado, un error nuestro, es un triunfo para Él. Y Él lo toma tal vez riéndose, burlándose de nosotros. Así que debemos tener ese cuidado. Pedro nos dice resistir. Y es lo mismo que dice la carta de Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Allí dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta además, queridos hermanos, es una verdadera promesa a la cual haríamos muy bien en sujetarnos. Resistir es una palabra traducida de un término militar griego y significa pararse firme sin moverse. Eso es resistir. Incluso en pleno ataque del enemigo, al resistir firmes, vamos a demostrar nuestra confianza en Dios, que es más poderoso que todo lo creado. La palabra fe aquí es pistis y significa convicción y confianza en Cristo. Hermanos, nosotros le decimos lo que dice la Biblia realmente, pero a veces podemos no hacer caso de estas cosas. Y es como decirle a alguien que no debe tomar el cable de corriente cuando están los cables pelados. A veces las personas solo se van a dar cuenta cuando ya le llegó el shock eléctrico. Así que debemos tener ese cuidado, que a veces pueden ser muy graves las consecuencias. Otra cosa que podría estorbar ya el mensaje o nuestra carrera en tiempos modernos y por supuesto los tiempos antiguos eran las distracciones. Eso era un tema que también podía ser complicado. Un mensajero no podía detenerse por mucho que le gustara el lugar. Un lago, una hermosa vegetación, lindo lugar, pero no podía detenerse. Él debía continuar con la misma velocidad para llegar con el mensaje. En tiempos modernos también existen, por supuesto, aquellos lagos y parajes hermosos. Existen las distracciones, las tentaciones en nuestro camino. El mundo despliega todo un arsenal de cosas que a la vista son agradables, aparentemente, que nos invitan a detenernos un momento y darnos un gusto. Entonces, nuevamente, la palabra de Dios nos advierte en el libro de los Proverbios. Vayamos a Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 14.
Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, pasa. Ese es el consejo. A veces prestamos mucha atención o demasiada atención a ciertas cosas, publicaciones o eventos que nos pueden causar distracción. Nuestro Señor fue enfático en señalar, no se turbe vuestro corazón cuando los tiempos se aproximan y comiencen a pasar entonces muchas circunstancias, eventos, noticias que nos pueden alarmar. Entonces, no debemos detenernos mucho tiempo en estas cosas. Debemos continuar con nuestra carrera, con nuestro mensaje. Y continúa aquí en el Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Recto es el camino con el mensaje. De nuevo la Biblia aquí nos señala la necesidad de seguirnos examinarnos. Recuerdo el caso de unos hermanos, esto nos pasó hace algunas fiestas atrás, tal vez 2 fiestas, ya no recuerdo mucho, pero es el caso de unos hermanos que viajaban felices hacia la fiesta de los tabernáculos en aquel día, incluso iban con mucho tiempo, y resulta que ellos van hacia la fiesta y hay un desvío, y ellos tomaron el desvío, supuestamente para continuar el camino, y bueno, después del desvío continuaron camino, y a las horas después se dieron cuenta que estaban regresando al lugar de donde habían partido, y habían perdido muchas horas. Por eso debemos estar, queridos hermanos, autoexaminando el camino, porque pueden pasar estas cosas. Ahora, otra cosa que nos ocurre es que por ser seres humanos de carne y huesos, podemos fatigarnos también, podemos cansarnos, es normal. Y ese sí puede ser un gran problema. A veces la fatiga tiene que ver con nuestra condición de salud. Hay personas que realmente uno conversa y a veces están fatigados por su trabajo. Y esto debe alarmarnos también de inmediato, porque si pasamos por momentos de mala salud espiritual, también vamos a sentir cansancio. Es como un maratonista que no está preparado, que no ha hecho la dieta necesaria de alimentos, que no ha entrenado. Entonces, haciendo ejercicios para aumentar aquella capacidad aeróbica. Allí hay que parar y preguntarse, ¿estoy estudiando lo necesario? ¿Estoy cumpliendo con Dios y me estoy nutriendo bien o he comenzado a distraerme? Son las preguntas recurrentes para esos casos. ¿Cuánto tiempo estoy ocupando en ver televisión, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo ocupo estudiando la palabra de Dios? Hay que comparar. Si llevo 8 horas estudiando, viendo un programa y media hora lo dedico entonces a la palabra de Dios, entonces hay un desequilibrio importante. Entonces, cuando estemos en esa condición de fatiga, aquí hay un consejo del apóstol Pablo y que nos exhorta aquí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay hermanos que se sienten fatigados, que no encuentran sanidad a veces a lo que les pasa. Y es que a veces, queridos hermanos, podemos estar buscando la moneda en el lugar donde está iluminado, pero no en el lugar donde se nos cayó la moneda, que a veces son varios metros más allá.
El problema muchas veces no está en nuestra salud física, de sentirnos fatigados. Y por más médicos que visitemos, no vamos a tener mejoría. Porque el problema está en nuestra salud espiritual. Nos hemos cansado después de todas nuestras batallas. Y nuestra fatiga espiritual se sana acercándonos más y más que nunca a nuestro Dios. Esa es la forma de sanarnos. No al revés. A veces quedarnos en casa descansando o cualquier cosa no es. Lo que más debemos hacer es acercarnos a Dios. Muchos mensajeros de los tiempos antiguos quedaban allí en los caminos, devastados, cansados por el incesante trajín, a veces por el clima también, tema, y que no ayudaba mucho. Hoy todos nosotros nos enfrentamos a diferentes obstáculos que son naturales, en un tiempo en que debemos ser probados. Es un tiempo en que la iglesia entera está siendo probada, y para eso están allí. ¿De qué otra forma lo lograríamos sin que hubiesen obstáculos y todo sería fácil? Solo tenemos este tiempo y una senda por recorrer. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 21, allí nos da un consejo muy hermoso. Dices, no seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vencer con el bien el mal. Una frase corta, pero de gran significado, porque el bien proviene de Dios, no proviene del hombre. Lo único que podemos hacer es volvernos voluntariamente a Dios para tener la oportunidad, la opción de empaparnos del bien. Y el profeta Jeremías también en su tiempo lo reconoce. El hombre no tiene la facultad de elegir por sí mismo siempre el bien. No tenemos esa facultad innata, aunque quisiéramos. Si no tenemos a Dios, nada somos. Podemos ver eso ahí en Jeremías, en el capítulo 23. El tiempo aquí pasa muy rápido y nos empieza a dar cuenta. Jeremías 10, 23 dice, conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vean al mundo como está, queridos hermanos. Es la prueba más valedera que podemos tener de esta frase del profeta Isaías. Llevamos ya 6.000 años de historia. ¿Cuántos más vamos a necesitar para aprender a gobernarnos? Al contrario, ustedes ven cómo están las cosas. Va de mal en peor. Y Jeremías, aquí en el capítulo 13, versículo 16, continúa diciendo, dad gloria al eterno Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis la luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Cuando una persona comienza a poner a Dios primero en sus vidas, comienza a cambiar muchas cosas. A veces estos cambios son lentos, son a veces imperceptibles, pero desde afuera se pueden apreciar mejor. El autoexaminarse, podemos ver a los avances que hemos tenido. ¿Cómo era yo cuando comenzaba este camino? ¿Y cómo soy después de un tiempo? Dedicarnos aquí sostenidamente a seguir en el camino de Dios. Hay una escritura en el libro de los Proverbios que grafica en forma extraordinaria esta situación. En Proverbios 4, versículo 4.
Ahí dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Un consejo para todos nosotros. Entonces partamos por obedecer a Dios y luego viene el resto. Eso es lo que nos quiere decir. Y en el versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Siguiendo estas recomendaciones de Dios no vamos a tropezar. En el versículo 12 del Proverbios 4 continúa diciendo, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Queridos hermanos, hay una razón importante por la cual Dios nos ha llamado a este camino. Debemos respaldar su obra. Esa es la misión nuestra. Desde este lugar que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo. En cualquier lugar que lo estemos haciendo, debemos respaldar esta obra. Como iglesia, debemos cumplir una misión. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, no vayan allí, lo pueden anotar. Allí, hablando Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es cosa de observar cada año el video de la obra en marcha, porque nos trae un resumen, un verdadero resumen del avance del mensaje de Dios a través del mundo. Este año tuvimos en Chile una visita histórica y los pies de aquellos hombres, encabezados por el señor Weston, llegaron hasta lo más extremo del mundo, al cono sur, llevando un mensaje de esperanza hacia todos nosotros. Esto también es un ejemplo para nosotros. Entonces debemos correr la buena carrera. Debemos hacer todo lo posible en no enredarnos en cosas que a la postre no tienen ninguna importancia. Nuestras acciones deben ser acordes a lo que somos hoy en día, embajadores de un reino por venir. Queridos hermanos, a esta reflexión acerca de aquellos pies que traen el mensaje de Dios, nosotros debemos ser portadores también de buenas nuevas para este mundo, a través de nuestro ejemplo. En cada lugar que nosotros nos encontremos, en nuestro barrio, en nuestras actividades laborales, en el colegio, debemos ser el ejemplo como embajadores de Dios. Y nuestra fidelidad a Dios a través de la buena relación con nuestros hermanos. Por eso es necesario, como para mantener el buen rumbo, debemos estar constantemente revisando nuestros pasos. David era un ejemplo. Y la Escritura así lo señala. Cuando él se daba cuenta que no iba a conseguir algo, ¿cómo debía hacerlo? Inmediatamente volvía a sus pasos. Se retractaba hacia el rumbo correcto. Esto lo podemos ver ya como una última escritura en el libro de los Salmos. Y en el capítulo 119, partiendo en el versículo 59, dice, hablando David, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esa debe ser nuestra actitud, que nos acompañe siempre. Verificar el rumbo, ver cómo está nuestra brújula en relación a nuestros avances y si estamos complicados, volver nuestros pasos cuando sea necesario. Para concluir, queridos hermanos, en esta tarde ya de finales de otoño, tal vez nuestra labor en el mundo de hoy no se note mucho. Somos una iglesia pequeña, somos pocos en número, pero de igual forma tenemos
una interacción que cuidar. Pero algún día, cuando toda la humanidad entera descubra este mensaje, recordarán que estuvieron cerca de algunos pocos locos, como nos dicen a veces, que llevaban esta bandera con pasión. En aquel tiempo de renovación de todas las cosas, un tiempo hermoso, que dará inicio cuando suene la séptima trompeta y Dios intervenga para establecer en el momento señalado su reino de paz y justicia.